huevado, lo que yo no estoy entendiendo ni costra. Llevo un rato estar dándole esa práctica que si la regla, el transportador y el hombre no será. Huevado, man, me va a quedar. Va a llamar a Burbujita para que me explique. Me dice, más siempre están todas, alguien yo entiende, va a llamarlo, man. Contésteme, man, contésteme que estoy desesperado. Oiga, qué buen artículo, ¿ah? Escuche la vara. ¿Cómo entrenar un mono para que baje mango de un palo? ¿Te imaginas qué buen negocio? Me pongo a criar monos, los entreno, los vendo. Hago un negociazo en Orotina. Ah, ese sería un buen toque. ¿Qué estará haciendo ese bicho y no me contesta? Mira, me está llamando Miguel. ¡Aló! Miguel, ¿qué me dice? ¿Ah? Solo bueno. Aló, ¿qué me dice Burbujita? Ah, solo bueno. Oiga, cuénteme una cosa. ¿Usted entiende algo de esa vara de graficar vectores y no sé qué? Oiga, sí, claro que yo entiendo esa vara. Que yo no entiendo ni cosa, mae. Que si el punto de inicio, que si la punta a la flecha, que si punto, pero yo soy el que se va a perder los puntos porque no entiendo nada, mae. Ah, pero ¿por qué tan desesperado, Saque ya, suelta el violín. Y el profe a cada rato le dice a uno, oiga, ¿usted qué? Se bajó el bus, va en el bus, oiga, no, hombre, yo ni me he trepado, ni sé cuánto cobra el pasaje ese bus, más desesperado. Mano, me morí solo, explíqueme, no sé así, manda huevo, Ay, explíqueme, manda huevo. No, es que ahorita no puedo, estoy ocupado. Estoy viendo ahí un modelo de emprendimiento de negocios. Pensé que me haga plata aparte para que vean. Oiga, pero no se desespere, porque Rafita ya le va a explicar, ahí es un videillo, véalo, vea qué bueno, pues si no entiende, para que se pongan todas. Sí, no se desespere, no llore. Ponle cuidado nada más, ya viene el viejo. Ok, eso que hago, pues. Grafique y determine el desplazamiento. En escala de 1 centímetro equivale a 100 metros. Entonces, por cada centímetro que tracemos equivale a 100 metros. Si me hablan de 800 metros, 8 centímetros. 900 metros, 9 centímetros. Para un cuerpo que sigue una trayectoria de esta forma. Primero, se mueve 600 metros al este. Ese es el primer movimiento que vamos a graficar. 600 metros al este. Recordemos los puntos cardinales de cómo trabajaríamos en nuestra hoja, en nuestro cuaderno. Norte, sur, oeste, este. Así que vamos a trazar el primero de los vectores, de 600 metros al este, una línea de 600 metros, 6 centímetros entonces, hacia la dirección este. Trazaríamos entonces 6 centímetros porque son 600 metros. Aquí entonces tenemos 6 centímetros. Y recuerde que usted debe de hacer la punta de las flechas. Desde ahí, continúa el ejercicio. Se desvía 40 grados hacia el norte. ¿A qué se refiere desde ahí? Desde aquí. Desde el final de este vector. Todos los vectores nuevos, vectores consecutivos, nacen de la punta de la flecha del vector anterior. ¿A dónde queremos medir? Queremos medir aquí en la punta de la flecha, porque a partir de ahí tuvo una desviación de 40 grados hacia el norte. Y en esa desviación, en esta dirección recorre 500 metros. Para nosotros esos 500 metros serían 5 centímetros acorde con la escala. Cada centímetro son 100 metros. Así que colocamos nuestro transportador, que la marca del centro del transportador quede justo en la punta de esa flecha. Recuerde que el vector con todo y la punta de la flecha debe medir la medida justa, que en el primero eran 600 metros, o sea 6 centímetros, entonces 6 centímetros con todo y la punta de la flecha. Ahora bien, entonces me hablan de 40 grados hacia el norte.
¿Qué sentido tenía este vector? Este vector iba viajando, por decirlo de alguna forma, hacia el lado oeste. Entonces, la punta de la flecha me va a indicar a partir de dónde empezar a contar. Yo no debería de estar contando de aquí 0, 10, 20, 30, 40, porque el sentido que este vector tenía, este vector estaba viajando hacia acá. Este vector, por decirlo de alguna forma, es como la madre o el padre, el alma mater del siguiente vector que va a nacer desde aquí. Entonces, si desde aquí se desvía 40 grados hacia el norte, hay que mantener de igual manera el sentido de la dirección del viaje que tenía este vector. La punta de la flecha, ¿a dónde nos marca? Aquí, ¿cierto? Nos marca hacia el este. Entonces, desde ahí empezamos a contar los 40 grados que nos están indicando que se desvía 40 grados hacia el norte y que en esa dirección recorre 500 metros. Así que contamos entonces 0, 10, 20, 30, 40 de los 40 grados que me están diciendo aquí. Y son 40 grados que se están desviando en dirección hacia el norte. Ponemos un puntito ahí en la línea de los 40 grados. Y ese punto, para lo único que me va a servir es para saber qué tanta inclinación darle a la regla. El 0 de su regla lo colocamos justo en la punta del vector anterior. Y ese puntito nada más es para saber cuánta inclinación darle. Si el puntillo nos hubiera quedado por aquí, entonces quiere decir que esa es la cantidad de inclinación que le vamos a dar a la regla. Si el puntillo hubiese quedado por aquí, entonces esa era la cantidad de inclinación que le vamos a dar a la regla. Pero usted va a trazar la cantidad de centímetros que se le esté pidiendo, ¿sí? En esta dirección recorre 500 metros, que para nosotros entonces serían 5 centímetros, así que este era el puntito inicial, recuérdelo, los otros fueron simplemente ejemplos. El 0 bien alineado en la punta del vector anterior y vamos a trazar ¿cuánto? 5 centímetros, entonces trazamos alineando con el puntito los 5 centímetros necesarios que me están solicitando. Ven que le pasamos por encima de ese punto. Es porque el punto no interesa cuánta distancia hay en el punto. Bien. Este transportador tiene este tamaño, pero hay transportadores más grandes, hay transportadores más pequeños. Por ende, la lógica nos dice que, acorde al transportador, el transportador según su tamaño nos va a dejar el punto o más cerca o más lejos. Entonces no importa cuánta distancia tenga el punto. El punto solo sirve para saber cuánta inclinación darle a la regla, ¿sí? Si en este caso hubiésemos tenido que trazar 2 centímetros, hubiéramos llegado hasta acá y el punto se queda por ahí perdido, botado, porque el punto nada más me servía para saber cuánta inclinación darle a la regla. Si hubiésemos tenido que trazar 8 centímetros, le pasamos por encima al punto. A lo que quiero llegar es a que el punto, para lo único que sirve es para saber cuánta inclinación darle a la regla. Así que 5 centímetros, recuerde que con todo y la cabeza de la flecha, debe medirse entonces los 5 centímetros que no debe usted sobrepasar los 5 centímetros. Después de eso termina moviéndose 400 metros en dirección oeste. Entonces vamos a llevar una línea, si es de 400 metros, acorde a la escala serían 4 centímetros. Desde esta punta hacia la dirección oeste. No olvidamos la punta de la lanza. A la buena teoría entonces debería tener una figura más o menos como esto. Y nos están pidiendo que determine ¿qué cosa? El desplazamiento. Y el desplazamiento es la distancia en línea recta que hay desde el punto de inicio hasta el punto final. Este sería mi desplazamiento. Medimos entonces el desplazamiento desde el punto de inicio hasta el punto final. Para mí son 6.8 centímetros más o menos.
Recuerde que en esto tenemos un índice de tolerancia 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para abajo. Así que bien pudiese ser que a usted le dé un poco menos de lo que yo estoy midiendo o un poco más de lo que yo estoy midiendo. Pero tenemos un índice de tolerancia. Si son 6.8 centímetros, recuerde, aquí usted nunca va a poner lo que la regla mida. 6.8 centímetros, genial, 6.8 centímetros. Pero usamos la escala. 6.8 centímetros, para mí, serían 680 metros. ¿Qué nos está haciendo falta? La dirección del desplazamiento. La dirección del desplazamiento, entonces, la medimos en el punto de inicio. Nos alineamos bien. Nos hablan aquí de que empiezo a contar en el este. Entonces, ¿cuál es el eje del este? Es la horizontalidad este, el eje este-oeste. Ahí alineo mi transportador en el punto de inicio y empiezo a contar en el este. Del este, 0, 10, 20, 30 grados aproximadamente hacia el norte. Así que tenemos que desde el este hay una desviación de 30 grados hacia el norte. Vamos ahora con el ejercicio número 9. Grafique y determine el desplazamiento en una escala donde cada centímetro va a equivaler a 1 kilómetro. Para un cuerpo que sigue una trayectoria de esta forma. Inicia con una desviación desde el oeste, 70 grados hacia el norte. Ahí entonces el primer movimiento no es un movimiento cardinal que vaya justo al norte, justo al sur, justo al oeste o justo al este, sino que ya inicia con una desviación. Contando a partir del oeste, se desvía 70 grados hacia el norte, donde va a recorrer 5 kilómetros, que según nuestra escala serían entonces 5 centímetros. Como iniciamos desde el primer movimiento con una desviación, nos ubicamos en el punto de inicio. Ahí alineamos el eje del transportador. Me ubico en la línea del oeste, ¿sí? La línea horizontal, y empiezo a contar en el oeste. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Hacemos una marca aquí en el 70. Y recuerde que esa marquita para lo único que nos funciona o para lo único que nos va a servir es para saber qué tanta inclinación darle a la regla. ¿Cuánto íbamos a medir aquí? 5 kilómetros. En escala serían entonces 5 centímetros. El 0 bien alineado en el punto de inicio. La regla, ¿qué tanto la inclinamos? Usamos el punto que marcamos con el transportador. Trazamos los 5 centímetros que debe medir este vector. Y con todo y la puntita de la flecha debe medir los 5 centímetros. No olvide que siempre debe realizar estas lanzas o puntas de flecha, porque son las que le van a dar un sentido al vector. Continuando entonces con el gráfico, me hablan que después de esto se desvía 80 grados hacia el oeste, donde recorre 7 kilómetros. Entonces, ¿a partir de dónde? A partir de aquí, de esa punta de la flecha, va a tomar una desviación de 80 grados oeste para recorrer 7 kilómetros, que para nosotros serían entonces 7 centímetros. ¿Hacia qué dirección se está desviando los 80 grados? Hacia el oeste. ¿Hacia dónde es el oeste? Hacia su izquierda. Recuerden que este es el alma madre del cual van a ser el siguiente vector. Entonces medimos a partir de acá. Y nos alineamos ¿con quién? Con este vector, porque este vector es el alma madre del cual van a ser, este manda en este momento la dirección o la desviación que va a tomar el siguiente vector. Nada haríamos, muchachos, muchachas, alineando el transportador así, con la panza del transportador viendo hacia el este,
Porque la desviación de los 80 grados no me la están pidiendo hacia el este, me la están pidiendo hacia el oeste. Entonces alineo la panza, alineo la curva del transportador dirigida hacia el oeste. A donde empezamos a contar, tomamos el sentido que nos indica el vector. La flecha nos va a indicar a dónde empezar a contar. Empezamos a contar aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hago una marca. El 7 bien alineado aquí en la punta de la flecha. Alineamos la inclinación de la regla con el puntito que habíamos marcado con el transportador. Y ahí vamos a trazar entonces los 7 centímetros que vienen a continuación. Trazamos los 7 centímetros que nos están pidiendo. Entonces, ahí están ya los 7 centímetros. Y que continúa entonces. El siguiente, por último, recorre 4 kilómetros hacia el norte. Hacia el norte. Vamos directo justo hacia el norte. Vean que no me están hablando de ninguna desviación, no me están hablando de grados, sino que es un vector cardinal que se va a mover justo hacia el norte. Entonces, desde ahí, de donde quedamos, vamos a trazar 4 centímetros. Desde el origen hasta el final del vector, que con todo y la cabeza de la flecha, mida esos 4 centímetros exactos. Ahí tenemos el gráfico. Ahora, ¿qué nos toca? El asunto del desplazamiento. El asunto del desplazamiento, entonces, era la distancia en línea recta que hay desde el punto de inicio hasta el punto final. Ese desplazamiento se atraviesa en el gráfico y no tiene nada de malo, porque simplemente estamos haciendo visible una línea imaginaria que hay desde el punto de inicio hasta el punto final. Esto es el desplazamiento. Y si lo medimos, tiene aproximadamente unos 11 centímetros con 3, para mí 11 centímetros y medio. Recuerde que a usted la medida puede variar un poco. Puede ser que le dé 11 centímetros exactos, un poco más de lo que a mí me está midiendo, cercano a 12 centímetros. Y está bien. Un índice de tolerancia, un índice de aceptación que sea más pequeña la medida o más grande la medida. Entonces, si para mí fueron 11.3 centímetros, en este caso van a ser 11.3 kilómetros. En este caso no habría que alterar o multiplicar la medida por nada, porque es una escala de 1 a 1. 1 centímetro, 1 kilómetro. Vemos que los números estos varían cuando la escala varía también. Si dijese que cada centímetro vale 50 kilómetros, que cada centímetro vale 5 kilómetros, pues entonces habría que hacer ya una multiplicación por 5, por 50, por 40, por 100, por lo que sea, que indique de lo que valga cada centímetro. Pero como esta es una escala 1 a 1, no alteramos en nada el número. Ahora bien, ¿qué nos queda? Medir la dirección del desplazamiento desde el oeste con una desviación hacia el norte. Alineamos entonces en el punto de inicio y medimos desde el oeste, mano izquierda, sí, desde el oeste, 0, 10, 20, 30, 42, 43 grados más o menos para mí. Si a usted le da 40 grados exactos o un poco más de 42, 43, usted ponga ahí los 43 grados que mida. 43, 45, lo que mida en el trabajo que usted esté haciendo. Eso es lo importante. Y de momento, esto sería la respuesta a este ejercicio. Bien, vamos con el último de los gráficos. En este caso usted debe medir el gráfico. Se le pide que determine la distancia y el desplazamiento en este gráfico donde la escala es de 1 centímetro, que equivale a 50 kilómetros. Entonces, para determinar la distancia, que la distancia es la suma de todos los movimientos, lo que usted debe hacer
es medir cada uno de los vectores que aparecen ahí, con su regla desde el 0 y hasta donde indique el vector, ¿sí? Desde el origen hasta el final. Entonces, en estas mediciones, esto fue lo que medí en cada uno de ellos: 4 centímetros, 3, 6 y 9, para un total de 22 centímetros. Sumar 9 más 6 más 3 más 4. Entonces, esos 22 centímetros, no ponemos 22 centímetros acá en la distancia. ¿Por qué? Porque cada centímetro equivale a 50 kilómetros. Así que los 22 lo multiplicamos por 50 y tendremos entonces de que la distancia que se recorrió en este gráfico y que está representando es de 1100 kilómetros. El desplazamiento, que es la línea recta que hay desde el punto de inicio hasta el punto final, deberíamos entonces hacer la medición con la regla para determinar la magnitud que tanto mide. En este caso, a mí la medida me está dando unos 11 centímetros, punto 3, que usando la escala, 11.3 centímetros por 50 serían 565 kilómetros. Y recordemos que la dirección vamos a medirla siempre en el punto de inicio. Entonces acá en el punto de inicio alinearíamos lo que es el transportador. Me indican que empieza a contar en el este. Cuento en el este. A partir de ahí empiezo con el transportador bien alineadito. Y la línea del desplazamiento pasa cercano a los 10 grados. 10 grados, 11 grados, 12 grados. Recuerde que usted coloca el valor que usted está midiendo. Y con esto terminaríamos.